todos cantemos, cantemos con entusiasmo, cantemos al Rey del cielo, que pronto vendrá a salvarnos. Señor, aquí estamos todos, de rodillas aquí estamos, pidiéndote, Señor nuestro, que vengas pronto a salvarnos. Cantemos todos, cantemos, cantemos con entusiasmo, cantemos al Rey del cielo, que pronto vendrá a salvarnos. Cantemos todos, cantemos, cantemos con entusiasmo, cantemos al Rey del cielo, que pronto vendrá a salvarnos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Buenos días, hermanos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos a Dios perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento y prestamos atención a las lecturas. Lectura del segundo libro de Samuel. Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: ¿te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro, mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió: anda y haz todo lo que te dicte el corazón, porque el Señor está contigo.
Aquella misma noche el Señor a Natán le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, para que en él fueras el jefe de mi pueblo, Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel. Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Te alabamos. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. 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 Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Un juramento hice a David, mi siervo, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré su trono eternamente. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a aquel que puede darles fuerza para cumplir el evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio, mantenido en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado por la Sagrada Escritura para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe, al Dios único, infinitamente sabio. Démosle gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Palabra de Dios. Yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí lo que me has dicho. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor hecho prodigios. La diestra del Señor nos ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará todo el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes la que le llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Llegado al cuarto domingo de Adviento, y en este cuarto domingo de Adviento escuchamos una frase hermosa y llena de esperanza en el Evangelio del día de hoy. Para Dios nada es imposible.
Para Dios nada es imposible. Para el ser humano sí, nosotros estamos limitados, pero para Dios nada es imposible. Mira lo que escuchamos en la primera lectura el día de hoy. Escuchamos que el profeta Natán viene y le dice a David el mensaje que le manda Dios. David, después de guerras, peleas, hasta que llegó al momento donde había paz, se construye una casa y se da cuenta de que el arca de la alianza está en una casa de campaña, en una carpita afuera, y él viviendo en un palacio. Y el arca de la alianza es el equivalente a nuestro tabernáculo en este tiempo. Imagínense ustedes viviendo en un palacio y el tabernáculo afuera en una carpita, en una casita de campaña. Entonces David, viendo cómo el Señor había sido tan bueno y tan generoso con él, ha decidido, a través del profeta, le dice al profeta Natán, he decidido construirle una casa a Dios. Se presenta el profeta Natán, como escuchamos en la primera lectura, y le dice a David que el Señor le manda a decirte que Él le va a construir a David una casa. No David le va a construir a él una casa, no. Dios le va a construir una casa, y no una casa física, una casa, un linaje, una dinastía. Mira, esta promesa se hizo a través del profeta Natán. Escuchamos en la primera lectura el día de hoy. 500 años duró esa dinastía hasta que el destierro de Babilonia sucedió, donde llegan, destruyen Jerusalén y se llevan al último rey descendiente del rey David a Babilonia. Sus hijos lo mataron, ya él lo cegaron y se lo han llevado a Babilonia hasta que murió. Allí ante la gente, ante los ojos del mundo, terminó la casa, el linaje de David. Ya no había esperanzas. ¿Qué había pasado con esa promesa? Se preguntaría mucha gente. Pasaron otros 500 años desde el destierro de Babilonia hasta que se presenta el ángel a hacer el anuncio. Por 500 años el pueblo de Israel, muchos habían pensado de que Dios había olvidado de esa promesa que le había hecho a David, esa promesa donde le iba a dar un descendiente y donde su reino no iba a tener fin. Era imposible ante la mente, ante los ojos humanos. ¿Cómo? Si el último descendiente de David murió hace 500 años, cuando el destierro a Babilonia, ¿cómo va a ser esto posible? ¿Cómo es que va a surgir ahora un rey descendiente de David? Pero mucha gente se albergaba en su corazón esa esperanza. Lo hemos escuchado, Simeón, la profetisa Ana, estas personas que esperaban el advenimiento del Mesías. Pero yo les aseguro que en esos 500 años muchas personas se decepcionaron, muchas personas pensaron que Dios las había abandonado, que Dios se había olvidado de esa promesa a David. Y físicamente era imposible concebir de que iba a poder salir un reinado de David, un descendiente de David, si su linaje y su casa se había acabado hace 500 años. Pero para Dios nada es imposible, nada. Cuando menos se lo esperaban, en el momento menos pensado, se presenta un ángel a una joven virgen, doncella de 14, 15 años, y escuchamos en el Evangelio que le da este anuncio. Y esta virgen está casada con José, que es del linaje de David, que es de la casa de David. Mira, para nuestros oídos, pues sí es de la casa de David, pero para los judíos de este tiempo fue una sorpresa, una novedad. ¿Cómo que es del linaje de David, de la casa de David? Si la casa de David se acabó hace 500 años con el último rey que mataron. ¿Cómo es que hay descendientes todavía hasta la fecha, 500 años después, de David, de la casa de David?
sin que nosotros nos hubiéramos enterado. No solamente eso, sino que el ángel le dice: el hijo que vas a tener, el Señor tu Dios le dará el reino de David, y su reino no tendrá fin. Mira, la promesa se cumplió. Un reino que no tiene fin, un descendiente que no tiene fin. La promesa se cumplió, pero en los términos de Dios, no en los términos humanos. Lo que era imposible para la gente fue posible para Dios. Una casa, un linaje, un descendiente era imposible en la mente del pueblo judío, en la mente de la gente. ¿Cómo si hace 500 años murió el último sobreviviente, el último descendiente de ese linaje? Pero para Dios nada es imposible. Para Dios lo impensable, lo imposible es posible. Y nosotros tenemos que recordar eso y atesorarlo en nuestro corazón, que esa sea nuestra esperanza. Mira, y viene Jesús, el anuncio que le hace, escuchamos en el Evangelio del día de hoy, a María, era también algo imposible, impensable. Dios mismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el creador de cielos y tierras y cuanto existe, se encarna y se hace uno de nosotros. La deidad, el Dios humanado. Imposible esas frases en aquel tiempo. Que el Verbo se haga carne, un Dios humanado, semejante a nosotros, polvo, tierra y nada más. Pero lo imposible para Dios es posible. Hasta la fecha esa es la disputa entre los judíos, musulmanes y cristianos, que los judíos y los musulmanes no aceptan que Dios haya aceptado, se haya humillado y haya descendido como un ser humano, como una criatura a la tierra. Pero nosotros, cristianos, sí lo sabemos. Y sabemos que lo hizo por puro amor a la humanidad. Porque méritos no teníamos ningunos. Mira, lo impensable, lo que la gente ni siquiera por la mente le pasó, sucedió. Quizás se pudiera decir de que en aquel tiempo la gente pensaba que el Mesías iba a ser otro profeta, o quizás cuando se hizo el anuncio, uno de los hijos del rey David, Salomón, o alguien en ese estilo, pero nunca que Dios mismo vendría en persona a visitar a la humanidad. Mira, lo imposible con Dios es posible. Y el ángel continúa en su anuncio. Todavía para confirmarle a la Santísima Virgen, le dice: mira, ahí está tu prima Isabel, una mujer de 60 y pico de años. Está ya en su 5º mes de embarazo. De 60 y pico de años. Imposible ante los ojos del hombre, ante la humanidad, ante la sociedad. Una mujer de 60 y pico de años embarazada es inconcebible. Pero lo que es inconcebible para el hombre es concebible para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Nomás tenemos que esperar, tenemos que perseverar, tenemos que confiar y nunca perder esa esperanza en el Señor. Piensen en Zacarías y en Isabel. ¿Cuántos años esa pareja no le pediría a Dios día tras día que les concediera un hijo o una hija? Mira, en aquel tiempo el no tener hijos no era como en nuestro tiempo, ¿no? En aquel tiempo es que tenías una maldición. En aquel tiempo es de que habías pecado, que habías hecho algo malo. Por eso Dios no te había dado un descendiente, un hijo. No se conocía lo que nosotros sabemos ahora, ¿no? Pero era algo vergonzoso en ese tiempo. Esta gente santa y justa, ¿cuántas veces no iría al templo a rogarle, a suplicarle al Señor?
pero confiaban en Él en todo momento. Tanto así que cuando le anuncian a Zacarías de que van a ser Juan el Bautista, el hombre anda en el templo ofreciendo incienso. Mira, a pesar de que quizás el Señor no les había respondido la oración, cuando ya había pensado en su mente de ellos que era imposible naturalmente, porque ya la mujer había pasado de la edad de poder tener hijos, 60 y pico de años, imposible, ya cuando se les había agotado todas las esperanzas, cuando ya no había ni siquiera una poquititita de esperanza. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Se presenta el ángel y le anuncia a Zacarías que van a ser padres de Juan el Bautista. Mira, pero confiaron en el Señor, perseveraron en el Señor, como toda esa gente que aguardaba el advenimiento del Mesías. 500 años habían pasado desde que había muerto el último rey de la línea de David, y se les había prometido a alguien de ese linaje. 500 años, mira, 500 años, como que nos dijeran que Isabel la católica o el rey Fernando el católico, un descendiente de ellos se nos va a presentar ahorita. Bueno, esa gente que estaban cuando descubrieron América con Cristóbal Colón, pues es imposible. ¿Cómo? Mira qué tan lejos estaba la esperanza. Pero había gente que atesoraba en su corazón esa esperanza y confiaban en la palabra de Dios. Para aquellos que se les hacía imposible que Dios hiciera uno de nosotros, que el Verbo se encarnara y habitara en medio de nosotros, lo hizo. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. Para nosotros sí, pero no para Dios. Y esa es nuestra esperanza. Tenemos que confiar, tenemos que esperar en el Señor, aún más allá de cuando ya se hayan agotado todas las posibilidades ante los ojos humanos. Tenemos que confiar y poner nuestra confianza en Dios, como lo hizo Isabel y Zacarías, como lo hizo toda esa gente que esperaba el advenimiento 500 años después de que había muerto el último descendiente de la línea de David, cuando esa casa ya había quedado destruida, cuando menos pensaba la humanidad de que Dios se acercaría a los seres humanos y se encarnaría y vendría a nosotros. Sucede, lo inesperado sucede con Dios, los milagros existen. Lo único es que tenemos que confiar en Dios, poner todo en las manos de Dios y esperar, porque es en el tiempo de Dios y no en nuestro tiempo o como nosotros queramos o como a nosotros nos guste. Allí es donde está el problema, que nomás Dios no hace lo que nosotros queremos, nos enojamos, nos molestamos, Dios no existe y nos vamos de la casa, nos alejamos de Dios. Mira qué rápido sucumbimos, que así hubiera hecho Isabel y Zacarías, ¿se imaginan? Y hubieran dejado botado ahí el servicio en el templo. Mira, perseveraron a pesar de que el Señor no les había dado el hijo cuando ellos lo podían tener. Y cuando ya no lo podían tener, se los manda el Señor. Perseverar, confiar en Dios en todo momento. Por muy oscura que esté la noche, por muy difícil que esté la situación, la esperanza es lo último que se pierde. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de esperanza, un Dios de los imposibles que lo hace posible. Hay veces que nos hundimos en cualquier cosita, en cualquier prueba. ¿Cómo irá a suceder? Esto es imposible. Con toda esta pandemia, ¿cómo iremos a salir de toda esta pandemia? Lo que es imposible para el hombre no es imposible para Dios. Ay, tengo a alguien enfermo, muy malo. Hasta el último minuto tiene uno que esperar, porque lo que es imposible para el hombre es posible
para Dios. Nosotros somos los que estamos limitados, humanos, frágiles y débiles, no el Todopoderoso. Y lo único que el Todopoderoso pide de nosotros es que confiemos en Él, que no defrauda. Decía Santa Teresa de Ávila, y ya con esto termino, se los aseguro. Decía Santa Teresa de Ávila, que nada te turbe, que nada te espante. Todo se pasa en esta vida, todo. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, porque solo Dios basta. Amén. Ahora todos juntos profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Gabriel le aseguró a María que nada sería imposible para Dios. Y por eso nosotros traemos con confianza nuestras necesidades ante el Señor, no importa lo difícil que nos parezcan. Por la Iglesia, para que continuamente preparemos nuestra propia casa, creciendo en santidad mientras construimos el reino de Dios en la tierra. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las naciones, para que rechacen el uso de las armas como una manera de resolver desacuerdos o imponer su poder. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las personas que se encuentran en momentos difíciles y durante este tiempo festivo, debido a alguna pérdida o por la soledad, para que encuentren consuelo y esperanza en la encarnación del Hijo de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que no son cristianos y se sienten excluidos durante este tiempo, y para que tengamos tolerancia y respeto hacia las otras tradiciones de fe o aún hacia los que no tienen fe. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las personas que encontremos en nuestro camino de la vida, para que por nuestra caridad y compasión puedan ver la bondad y generosidad de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Elevemos ahora nuestras súplicas que han quedado en el silencio de nuestros corazones. Roguemos al Señor.
Te rogamos, Señor. Pidamos también por todas las benditas almas del Santo Purgatorio, roguemos al Señor. Por un incremento a las vocaciones sacerdotales y religiosas en nuestra diócesis, roguemos al Señor. La intención de esta misa es por Yasmín y Irma, pedida por Rosa Serrano, roguemos al Señor. Pidamos también por Fidel Camacho Galindo y Juan Aguilar, roguemos al Señor. Dios de infinita generosidad, te damos gracias por todos tus favores al prepararnos para celebrar el nacimiento de tu Hijo, el mayor de todos los favores concedidos. No dejes de mirarnos benignamente y atiende las súplicas que te hemos presentado por aquel cuya venida añoramos, Jesucristo nuestro Señor. Tomamos asiento. La Virgen sueña caminos, está a la espera. La Virgen sabe que el niño está muy cerca. De Nazaret a Belén hay una senda. Por ellas van los que creen en las promesas, los que sueñan y esperan la buena nueva. Abran las puertas al niño que está muy cerca. El Señor cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está, Él trae la verdad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que santifiques, Señor, estos dones colocados en tu altar, el mismo Espíritu que fecundó con su poder el seno de la bienaventurada Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron. La Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando gozoso su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor.
santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de la salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio vida nueva. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó. Envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti,
y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Jorge Leo, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, y todo tu pueblo santo, y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, Santa Ana, y allí juntos con toda la creación, libres ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos paz.
Hermanos, aquí está el que hace lo imposible posible. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Las personas que van a pasar a comulgar, yo voy a estar aquí al frente, el diácono va a estar a la mitad. Por favor, sigan las instrucciones, ya está el piso marcado para mantener la distancia social. Quédense con la máscara puesta, no se las bajen, extienden su mano, les ponemos la comunión en su mano, se recorre a los laditos, comulga y se regresa a su banca. Por favor, no se lleven la comunión en la mano a la banca, eso no es de católicos. Se recorre uno a los laditos, comulga, se pone la máscara y se regresa uno a la banca a orar. Pero comulga aquí enfrente a los laditos.
que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos apresuramos a celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento un momentito, dos anuncios breves. El primero es de que la semana que entra y la próxima semana la oficina va a tratar el miércoles a mediodía, jueves, viernes, sábado y domingo. Y en la semana próxima, que es la semana de Año Nuevo, también el miércoles a mediodía, el jueves es 31 y el viernes es día primero, ¿no? Entonces, si necesitan algún servicio de la oficina, el lunes o el martes o el miércoles hasta mediodía. Si no, ya no dejan para después. Y el segundo, el día de Navidad, el 24, va a haber las misas en la tarde, la vigilia, a las 6 de la tarde y a la medianoche, el Padre Gregorio. Y el día 25, como las de domingo, pero no hacer misa a las 6 de la mañana, a darle al Padre Gregorio el tiempo de recuerdo, ¿no? Ya le dije que ya es hasta que ahora se extiende la noche. La primera misa va a ser a las 10, luego a las 2 y a las 7 de la tarde. Déjenme saber a sus familiares, ya podemos tener hasta el 25% de la capacidad de la iglesia. Son en la iglesia 175 personas y el día de Navidad, si se requiere, vamos a abrir el gimnasio también, que ya podemos tener otras 200 personas. ¿No? Este es un día muy bonito, muy especial, de venir y acercarnos a darle gracias a Dios por todos los dones que nos ha dado, sobre todo el bendito don de su Hijo, y a través de él hemos recibido la redención, gracia sobre gracia. Si no nos tuviéramos la Eucaristía, ese pan vivo bajado del cielo, no tuviéramos la confesión, no tuviéramos ninguno de los sacramentos. Todas estas gracias que el Señor nos ha dado y que han sido posibles a través de su Hijo. Por último, quiero felicitar a Mauricio, diácono transicional, coordinador este miércoles pasado aquí en la parroquia por el señor obispo, y pronto, por el favor de Dios, el día 3 de junio, será ordenado sacerdote de nuestro Señor Jesucristo. Le damos Buenos días. Bueno, vengo hoy porque el miércoles el domingo fue mi operación transicional, pero desgraciadamente solamente pudieron venir unas personas, fue muy limitado, pero yo sé que muchos estuvieron viendo por la computadora, por Facebook, ahí está en la página de Santana, y quiero darles las gracias a todos ustedes por siempre hacerme sentir como familia, por siempre venir aquí, venir con alegría de saber gente tan maravillosa que hay aquí, que quiere conocer a Dios, que quiere acercarse a Dios. A mí me da mucha alegría estar aquí y me dio mucha alegría que mi ordenación hubiera sido aquí. Entonces me dio mucha alegría que aquí fue, en este mismo templo, y esperando a Dios que para junio ahí está abierta la iglesia para todos otra vez. Y ahí sí van a estar todos invitados. Y le quiero dar gracias primero a Dios, porque sabe Él las cosas que decíamos, Padre Miguel, de lo imposible que se puede posible, ahí soy uno de ellos. Yo sé, por la gracia de Dios estoy aquí, solamente por su llamado, por sus fuerzas y su sabiduría. Y ahora quiero agradecerle también al Padre Miguel por haber sido tan buen huésped y haber recibido y aceptado en mi ordenación por aquí. Y gracias a todos ustedes, todo su apoyo, sus oraciones. Y ahora les pido que recen por mí, por mis hermanos seminaristas, para que Dios les dé fuerza a todos, a los dé, para seguir adelante el camino de sacerdocio.
sabemos. Entonces ustedes sean ese ángel que viene a traerles el mensaje de Dios a su vida. Háblenles sobre las vocaciones, háblenles sobre el sacerdocio, la vida religiosa, que vean que es algo bonito, algo hermoso, y van a ver que Dios puede hasta lo posible. Nomás les digo, muchísimas gracias. Voy a tener mis oraciones. Por favor, manténganme las suyas. Del templo, donde estamos haciendo los calendarios del 2021, uno por familia, por favor, para que puedan alcanzar todos, y si ocupan al otro, llamen a la cocina de este programa, pero por lo menos uno por familia especial. También estamos haciendo los colegios para la rima, el Día de los Reyes Magos, una cadena bonita, muy bonita, de oro, creo que tiene un valor de más de $1,000, un cuadro precioso de María Santísima y una canasta de artículos. Y todo esto, ustedes saben que es una guerra de recaudar fondos para la iglesia para continuar con el culto divino. Les pido encarecidamente que participen en eso también. El Señor esté con ustedes. El Señor de Dios